vamos a continuar con esta serie, ¿no?, que hemos estado viendo en este verano de los 10 mandamientos. Y cuando estaba escribiendo este mensaje, tuve realmente problemas para resolver cómo iba a introducir este sermón, de qué manera podía hacer, o podía decir, mejor dicho, algo que fuera memorable para ustedes, algo que pudieran recordar, que pudieran llevarse en sus corazones y así aplicarlo en sus vidas. Y realmente me encontré en unos días sin saber qué decir, si soy honesto, hasta que meditando en el Señor me fue guiando a una conclusión que sirvió mucho para mi vida y que realmente me instruyó a mí y me corrigió a mí primeramente, y es que no les vengo a decir mis palabras, no los vengo a querer convencer a ustedes, sino vengo a decirles lo que Dios está diciendo para nosotros, porque yo me tengo que incluir también aquí en los 10 mandamientos. Todos estamos subordinados a la voluntad del Señor, a lo que el Señor nos está diciendo. Nos está mandando a hacer algo que nosotros debemos hacer. Y eso me hizo recordar las muchas veces que me peleaba con mi hermana. Yo soy el hermano mayor y ella, pues obviamente, yo le llevo 7 años a ella, entonces obviamente ella no me podía controlar a mí, ¿no? Siempre yo peleaba con ella, y si ella peleaba conmigo, pues el que ganaba siempre era yo, ¿verdad? Pero, sin embargo, había algo que me podía detener, y era cuando mi hermana me decía, dice mi mamá o dice mi papá. Eso era lo que realmente me contenía. Cuando ella decía esas palabras, ahí me detenía, a pesar de que yo era más fuerte, ella me detenía ahí con esas palabras y me hacía hasta temblar, porque sabía que esas palabras no procedían de ella, sino que procedía. Por ejemplo, ella me decía, eh, si estaban mis zapatos en la sala y me decía, recógelos, yo le decía, no, yo no lo voy a hacer. Al contrario, yo iba a mi cuarto, a mi closet, sacaba todos los zapatos y los tiraba más todavía ahí en la sala, ¿no? Para llevarle la contraria a ella. Pero cuando ella me decía, dice mi mamá que recoja los zapatos, entonces ahí sí me ponía a temblar. Ahí decía, oh, espera, lo voy a recoger, porque no vaya a ser que sí sea verdad lo que me está diciendo mi hermana. A veces no mucho le creía, pero no me la quería jugar, ¿verdad? No me quería jugar el chancletazo. Y a lo que voy con todo esto es que en absoluto yo tengo el derecho a usted de decirle a usted qué es lo que usted tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Yo soy su hermano, también como usted, y estoy subordinado, como les digo, a la instrucción de mi Padre Celestial. Así que simplemente quise hacer esta introducción viniendo a usted para decirle, dice mi papá que también es su papá, es mi papá, si usted ha nacido de nuevo, que honre a sus padres terrenales. Y haciendo eso, entonces estará honrando también a su Padre Celestial. Él es quien lo dice. Y una vez dicho eso, quiero que me acompañen a Éxodo 20, del 1 al 2. Vamos a leer esos 2 versículos y después vamos a saltar al 12. Y cuando lo tenga, sí puede decirme un amén, por favor. Qué bueno, ustedes están listos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas cosas diciendo, quiero enfatizar Dios habló todas estas cosas, todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora el 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Oremos, hermanos, en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor. Queremos venir a ti para darte gloria y honra como nuestro Padre Celestial. Qué privilegio es orar, qué privilegio tenemos al poder decirte, Abba Padre, al poder venir a ti y reconocerte como nuestro Padre. Te rogamos, Señor, que esta instrucción a nuestros corazones sea aplicada y que podamos, a través de tu palabra, cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y de esa forma también cambiar nuestra manera de vivir. Te rogamos, Señor, que sea posible a través de tu Espíritu Santo. Y si alguien aquí no te conoce, que sea transformado por esto y que sienta la necesidad de tener a Cristo en su corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así que les quiero presentar la estructura de lo que vamos a estar leyendo
o lo que vamos a estar estudiando hoy. Y básicamente pensé en 2 puntos. ¿Quién es tu padre? Vamos a definir quién es nuestro padre y quién es nuestra madre. Segundo, vamos a estar viendo qué significa esa frase, ¿no? La tierra que Dios te da. Y en el punto número 1, ¿quién es nuestro padre, nuestra madre? Cuando entramos en este terreno de los 10 mandamientos del decálogo, ¿no? No deberíamos de entrar con una mente simplista, porque son órdenes simples, pero sus aplicaciones son varias y amplias. Son órdenes que debemos acatar, pero que debemos aplicar en nuestra vida de muchas maneras. Por eso quiero empezar definiendo 3 cosas. Y primero quiero empezar definiendo la palabra honra o honrar. La palabra griega que usa Pablo en Efesios 6, por ejemplo, que más adelante vamos a estar viendo, es timao, que es en el diccionario Strong, dice que, o lo define como premiar, es decir, fijar a valoración sobre, por implicación, reverencia. Yo sé que eso no resuelve nuestras dudas, así que quiero decirlo en otras palabras. Honrar es considerar, atender, obedecer, hacer caso, respetar, premiar, reconocer y escuchar. Todo eso es honrar y debemos estar listos para acatar a esto en nuestra vida. Siguiendo con esta idea, el Señor nos está mandando a tener a nuestros padres en un lugar especial, sabiendo que Dios lo ha establecido como autoridad por sobre nosotros, para que les obedezcamos de buena gana. Y escuche eso, de buena gana, porque son representantes de Dios para nosotros aquí en la tierra. Y en segundo lugar, deberíamos de saber a quiénes va dirigido este mandamiento, a quiénes les está diciendo Dios que honren a sus padres y a sus madres. Y la respuesta a esto es bien sencillo, es a todos nosotros. Este no es un mandamiento solo para niños. Dios no les estaba hablando solo a niños, aunque estaban incluidos en el pueblo, sino que es un mandamiento que nos compete a todos. Dios les habló a todos. Y por último, deberíamos de saber quién es nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Este es el punto. Y eso no es tan simple como parece, como dice por ahí una serie, ¿verdad? Cuando pensamos en ello, no deberíamos de pensar solamente en nuestros progenitores o en quienes nos criaron, que obviamente están incluidos en este mandamiento. Y por eso quisiera citar a Juan Calvino, porque me gusta cómo él lo define. Él lidió hace tiempo con este tema y definió a padre y a madre de esta manera. Dice, el fin del precepto, o sea, del mandamiento, debemos reverenciar a aquellos a quienes Dios ha exaltado a cualquier autoridad sobre nosotros y debemos prestarles honor, obediencia y gratitud. Y teniendo esto en mente, quiero ir nombrando a estas autoridades y viendo si la Escritura respalda esta idea, ¿no? Para que vayamos con una conciencia limpia y apliquemos los cambios que tengamos que aplicar en nuestra vida, ayudados por la obra y el convencimiento que solo el Espíritu Santo puede darnos. Primero tenemos que considerar a los gobernantes. Se va a hacer uno, y no voy a nombrar a todos, quiero simplemente hacer un resumen de esto. Probablemente aquí me esté metiendo en un lío, porque quizás no les vaya a gustar, pero vamos a ir a través de la Biblia para ver si este mandamiento del Señor para nuestras vidas es también aplicable a los gobernantes. Debemos acatarlo como cristianos que decimos ser. Y si vamos, y si quiere usted acompañarme, yo lo voy a leer de todos modos. En Romanos 13, del 1 al 7 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal.
Desea pues no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Fíjese a dónde lo liga Pablo ahí. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Y al que honor, honor. Y hay muchos textos que son imperativos claros para los cristianos. Y si usted puede apuntarlos, ahí están en la pantalla. 1 Timoteo 2, del 1 al 3, Tito 3, 1, 1 Pedro 2, 13, 14, Marcos 12, 17. Pero trayéndolo al hoy, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? El mandato de honrar a los padres está anclado al honor. Fíjese esa palabra que también usa Pablo en este pasaje, ¿no?, que acabamos de leer. Está anclado al honor. El honor que usted le debe dar a las autoridades que Dios ha estipulado y Dios ha dejado como autoridades para que nos gobiernen. Y déjeme explicarle por qué. En el contexto cultural, vemos que cuando fue escrito el mandamiento, Éxodo 20, los gobernantes eran los patriarcas. Y los patriarcas básicamente eran los padres de las familias, eran los abuelos, eran los padres de generaciones. Y en este contexto, por ejemplo, podemos tomar la vida de Moisés. Él era el gobernante de Israel, el patriarca. Y por lo tanto, cuando Dios les dejó este mandamiento de honrar a los padres y a las madres, también lo estaba haciendo en este sentido. Fíjese lo que le dice Dios a Moisés. Además, le dice, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Éxodo 4:16. Esta es la autoridad que le confirió el Señor a Moisés. Y la palabra Dios aquí, lo que está significando, es la palabra del original Elohim. Significa juez, rey o gobernante. En otras palabras, Moisés sería el juez de su hermano y por lo tanto de todo el pueblo. Las consecuencias de transgredir el rendir honor a la autoridad que ha dejado Dios por sobre nosotros son graves. Solo si usted quizás ha pasado por ahí, tal vez se acuerda, ¿qué le pasó a Aarón y a Miriam cuando murmuraron de Moisés? Eso está en Números 12. Dice que el Señor oyó las murmuraciones y Dios paró la avanzada del pueblo. Llamó a Moisés, a Aarón y a Miriam, y saliendo el Señor de la nube, dice, les recriminó directamente sus murmuraciones. La ira del Señor se encendió tanto contra ellos que Miriam quedó leprosa en ese instante. Y así quedó por 7 días. Aún cuando Aarón se arrepintió, ellos dos se arrepintieron, le pidieron que rogara Moisés a Dios para que no pasara esto, pero el Señor no los perdonó. Tuvieron esa consecuencia. Así que yo me pregunto si realmente nosotros estamos honrando a los gobernantes también. ¿Ya pagó sus impuestos? ¿Ya hizo todo lo posible por poner en orden sus impuestos y pagar lo que debe pagar? ¿Todavía conduce sin cuidado en la calle? ¿Todavía va a 60 donde es a 40? ¿Todavía se estaciona donde no debe? ¿Les llama ladrones a todos los gobernantes sin hacer un justo juicio de ellos? ¿Los pone en un mismo costal, como decimos en Guatemala? ¿Todavía está en su boca que todos los políticos son iguales? ¿Todavía va a las clínicas comunitarias y miente al respecto de lo que gana para agarrar un beneficio que no le corresponde? Usted puede engañar al sistema, pero no puede engañar a Dios. Así que honre a su padre y a su madre. Ve a los pastores. La Biblia nos ha dejado líderes en la iglesia. La Biblia nos dice que hay líderes en la iglesia para que los honremos. Nuestro Señor Jesús nos dijo que no le digamos padre a nadie en la tierra, así que no les estoy diciendo que le llamen papá al pastor. No quiero que me malentiendan.
porque tenemos que obedecer al Señor obedeciendo al pastor. Sin embargo, Dios nos dice que honremos a nuestros pastores porque la autoridad que tienen no es de ellos, sino que es de parte de Dios. Y me gusta el eslogan que usa Sugel en uno de sus libros, que es muy famoso. Dicen que ellos están delante de Dios y de parte de Dios. Me gusta mucho eso. Fíjate lo que nos dice en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuentas. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y fíjese ahí lo que dice, los pastores, que usted intente que ellos no se quejen de usted. Eso está fuerte. Y hay otros textos que estarán saliendo ahí en la pantalla que usted puede apuntar o tomarle una foto si quiere. Y le aconsejo realmente que lo lea en su casa, pero por falta de tiempo pues voy a avanzar. La honra que los pastores merecen no es porque son perfectos, no lo merecen por ellos mismos, sino por la obra que Dios hace en ellos y la obra que Dios hace a través de ellos en nosotros. Qué importante es reconocer eso, porque a veces ellos nos dan consejos y lo que reciben como respuesta a nosotros, cómo les respondimos, es de estas tres maneras negativas muchas veces. Les decimos que sí, pero no lo hacemos. Es más, hacemos todo lo contrario. Les decimos, número dos, les decimos que son legalistas. Les preguntamos dónde dice eso la Biblia, dónde dice tal cosa la Biblia, y usamos eso como excusa para no oír su instrucción. Una instrucción que nace del amor de ellos, del amor por las ovejas, lo tomamos como un yugo. O número tres, nos vamos de la iglesia. Imagine que le digo esto a mi hijo, ¿verdad? Le digo a mi hijo que lo que yo le enseño es de parte del Señor. Eso no sería ninguna mentira, ¿verdad? Pero luego lo veo a él subiéndose a un árbol. Él tiene apenas 8 años. Yo le digo que se tiene que bajar de ahí porque se va a caer y se va a lastimar. Se imagina que él me respondiera de esta manera, que me dijera, no papá, tú eres un legalista, tú eres un mentiroso, me voy a subir al árbol porque eso no está prohibido en la Biblia. O que me argumente otras cosas, ¿verdad? Con tal de no hacerme caso. Eso sería absurdo, ¿no? Sería tonto pensarlo. ¿Por qué? Porque mi consejo nace de mi amor por él. No quiero que él se lastime. Entonces, ¿por qué pensamos lo mismo cuando el pastor nos viene con una instrucción para que no nos lastimemos? La aplicación aquí está, al igual que la instrucción a mi hijo para que no se lastime, eso no es ningún legalismo, sino es una muestra de mi amor por él. Del mismo modo, los consejos pastorales no son legalismos. A últimas aprendemos a obedecer porque ellos velan por nuestras almas. Cuando obedecemos a los pastores, estamos obedeciendo el mandato de Dios, porque Dios quiere que escuche a mi pastor. Escúchelo cuando él le diga que no se vea a solas con su novio o con su novia, para que tenga una buena conciencia y un buen testimonio. Haga caso, no piense que él es exagerado. Esos son beneficios para ustedes, para su vida. Eso traerá un esposo o una esposa piadosa, un ejemplo de santidad para sus hijos futuros y para la iglesia. Y una bendición de parte del Señor por ponerlo a Él en primer lugar. Cuando le diga que no juegue deportes ni videojuegos los sábados por la noche y que no se desvele porque no va a querer venir el domingo en la mañana a orar y a congregarse, no le diga que Él es un legalista. No es que Él tenga ganas de que usted venga aquí y que Él se beneficie de algo, sino que es usted quien se beneficia. Y si no es así, si usted no se está beneficiando por esto, se debe preguntar, ¿acaso soy hijo yo de Dios? Y si no, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Por otro lado, también la Biblia nos habla de honrar a los mayores. Primera Pedro 5:5 dice de esta manera, y si usted quiere apuntarlo, buscarlo también, está más que bienvenido. Primera Pedro 5:5 nos habla del respeto que tenemos que tener para las personas mayores. Mire lo que dice,
De la misma manera, ustedes, los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Y Levítico 19:32 dice de esta manera también: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Y cuando esa frase está en la Biblia, es Dios mismo firmando su palabra. Yo soy el Señor. Delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano. Un mandato directo del Señor. Y yo quiero realmente que usted sienta la necesidad que usted tiene de honrar a sus mayores, a las personas que han vivido más que nosotros, que los respetemos y los honremos. Mire cómo lo dice Pablo, o cómo se lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:2. A las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. A mí me encanta cómo lo relaciona, ¿no? Y fíjese, estamos hablando de definir quién es nuestro padre y nuestra madre. Y como Pablo le dice a Timoteo, que las ancianas como a madres. Personalmente, cuando yo me topo con una hermana poco mayor, porque aquí no hay ancianas, obviamente, yo siempre agacho la cabeza. Es algo que me acostumbraron a hacer. Pero ¿de qué me serviría a mí agachar la cabeza si no las respeto, si no las amo? Esa es la lección. No se trata de hacer simplemente una postura, sino un cambio del corazón. Ofrezcámosles nuestra ayuda a ellas, amémoslas como a madres, porque así nos manda el Señor. A nuestros hombres veteranos, por ejemplo, escuchémoslo, no nos enfrasquemos en peleas con ellos. Si ellos tienen ideas que quizás no compartimos, seamos prudentes. Tal vez se pueda discutir o quizás no se pueda discutir, pero tenemos que ser maduros y escojamos qué hablar y qué no hablar. Si se trata del Evangelio, vamos a decírselo completo, sin censura, pero sin pleito ni contienda. No quisiera ponerme de ejemplo otra vez, pero hay una persona en mi vida que yo la quiero mucho, que él es un pastor. Él es de avanzada edad, es un pastor pentecostal, me lleva el doble de mi edad. Cuando él se enteró que yo me salí de la iglesia pentecostal y me hice bautista, pues casi pegó el grito al cielo. Cuando tuvo la oportunidad de hablar conmigo, quiso enfrentarme, ¿no? Él supo que algunas cosas, algunas posturas, y me quiso hablar acerca de la salvación y de temas secundarios, de que si se pierde, no se pierde. Me sacó textos fuera de contexto, y yo sé eso, pero yo no quería pelear con él. Yo realmente quise respetar sus canas y le hablé con mucho tacto. Le dije una sola pregunta. Le dije, ¿usted cree que la salvación es por gracia y que solamente es por la obra de Dios en nuestra vida que podemos ser salvos? Y él me respondió que sí. Entonces le dije, amén, yo creo lo mismo. Gloria a Dios por eso. Porque con eso yo me sentí realmente feliz. Sentí que él era mi hermano. Así que no podemos ponernos a pelear al tú por tú con una persona que ha vivido mucho más que nosotros. Hermano, lo invito a reflexionar en esto. La próxima vez que usted vea a un anciano luchando con algo, vaya y ayúdelo. Si usted va al supermercado y un anciano está embolsando su compra, no lo apure, tenga paciencia, ayúdelo. Si se topa con un anciano enojado y quizás se dirige a usted con palabras hirientes, no nos vamos a humillar si le pedimos perdón. Vamos con ellos con humildad. Continuar nuestro camino con esta manera de actuar, con esta manera de pensar sobre los ancianos. Aprendamos a agachar la cabeza, a honrar las canas que tenemos enfrente, a honrar esos años que han ganado con dolor, porque ellos han pasado por una ruta difícil y nosotros estamos pasando la misma ruta y para allá vamos. Respetemos eso también. Por último, quiero hablar de los padres. Podríamos extendernos más, incluso en otras áreas. Por falta de tiempo no lo voy a hacer, pero este es el punto central de este mandamiento.
Principalmente nos habla de honrar y obedecer a nuestros padres terrenales. Y aquí quiero llamar la atención de todos, en especial de los niños y de los jóvenes. Porque este mandamiento les habla a todos, pero en especial a los niños y a los jóvenes también. Dice Efesios 6, 1 al 3. Pablo está citando este mandamiento ahí. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y Colosenses 3:20 nos dice algo similar también. Dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Fíjese, a veces cuando voy a evangelizar me he topado con personas que yo les digo, usted ha robado algo, aunque sea insignificante, que sea pequeño en toda su vida, y algunos me han dicho que no. Bueno, eso lo podemos creer, es probable. Incluso me topé una vez con una persona que me dijo, yo le pregunté si él había dicho alguna mentira en toda su vida, y me dijo que no, lo cual es irónico porque era mentira. Pero a veces cuando yo llego a esta, les digo, usted ha honrado a su papá y a su mamá toda su vida. Los ha honrado como ellos deben. Entonces ahí ya veo que tragan saliva, ¿no? Dicen, algo está pasando. Ahí la conciencia les remueve un poco. Hermanos, sé que les acabo de decir que este mandamiento va más allá que los padres terrenales, nuestros padres inmediatos. Pero debo recalcar realmente que si hay un peso mayor, un sentido inmediato, es el de obedecer a nuestros padres terrenales y trabajar con temor y temblor para cumplir esto. Cuando estaba preparándome para este mensaje, me encontré que hay algunas posturas al respecto, ¿no? De que si se divide estos mandamientos del primero al cuarto, porque es una categoría que habla del amor de Dios, y del quinto al décimo, que es una categoría que nos habla del amor al prójimo. Personalmente yo me inclino a pensar que es del primero al quinto y del sexto al décimo, pero independientemente que usted crea esto o no lo crea, o que piense igual que yo, que no piense igual que yo, no podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios. Y no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Eso está ligado ahí. Y digo esto porque el quinto mandamiento está en una posición estratégica dentro de los 10, dentro del decálogo. El Señor no hace cosas al azar, ni por casualidad. Él dejó este mandamiento aquí en medio, como una unión perfecta, el enlace perfecto entre Dios y los hombres. Y es que Dios ha estipulado que los padres sean representantes de Dios mismo para nosotros. No quisiera que esto se vuelva místico, ¿verdad? Pero no puedo negar el hecho de que Dios bendice a los hijos que honran a sus padres, pero también maldice a aquellos hijos que se avergüenzan de sus padres y que los tratan mal. En mis apenas 30 años, estoy muy joven, he visto cómo Dios ha bendecido a niños que respetan a sus padres. En el futuro les va bien, por regla general. Y aquellos que se burlan de ellos, que se avergüenzan de ellos, les va mal. Proverbios 20:20 dice, y este realmente a mí me gusta mucho, me toca bastante. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. Wow, yo no sé si usted siente realmente temor con ese texto. Hasta el sol de hoy no hay criminales en la cárcel que honraran a sus padres. No hay personas en las pandillas que honraran a sus padres. Tampoco hay drogadictos ni viciosos que honraran a sus padres. Obviamente estoy repitiendo esto, ¿verdad? Para que quede claro, es en términos generales. Por ejemplo, hoy hacemos chistes de las mamás que tienen una excelente puntería con la chancla y que nunca fallan. Personalmente, creo que es el Señor respaldando que la disciplina llegue a su hijo. No es en sí porque la mamá haya practicado tiro al blanco, no es en sí porque la chancla sea como un boomerang que sigue a la persona, sino que es el Señor que está haciendo que la corrección llegue al hijo. Y lo veo en la Biblia, fíjese.
cómo aquellos padres bendecían a sus hijos y respaldaba esa bendición que los padres daban a sus hijos. Pero también el padre que maldecía a su hijo nunca le iba bien. Fíjese lo que dice en Génesis 9 sobre Noé y Canaán. Cuando Noé despertó de su embriaguez, dice, y supo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Después de eso, podemos ver a lo largo de la historia que los pueblos cananeos fueron contados con los heteos, con los amorreos y con los fereceos, como pueblos que Israel debía alejarse de ellos, debía conquistarlos y debía no mezclarse con ellos. Se puede ver ese caminar en Levíticos 18, en Deuteronomios 20. Usted puede leer todo eso. Y fíjese cómo actúa Dios con Jacob y Esaú. Vea cómo Isaac, aunque fue engañado, bendice a Jacob. Y cuando llega Esaú, pregunta si hay alguna bendición para él, pero Isaac le dice que no hay la misma bendición, le da otra bendición. Recordemos todo esto estaba bajo la soberanía de Dios, pero aún así Dios orquestó estas bendiciones para que pasara cosas determinadas, así como Dios lo quería, así como Dios lo había estipulado. Ahora, no estoy diciendo con esto que existen las maldiciones generacionales, tampoco. Quiero dejar eso claro. De hecho, Jeremías 31:29 nos dice, en aquel tiempo no dirá a decirse este refrán, dice algunas versiones, en Israel. Los padres comen las uvas agrias y los hijos se destiemplan los dientes o le salen las caries, dicen en algunas otras versiones. Porque cada quien va a pagar por su propio pecado. Sin embargo, hay un peso en los padres y hay un peso en los hijos de honrar a sus padres para que sus padres los bendigan. A lo que voy es que hay un principio aquí y la confirmación de esto muchas veces es que hay una bendición. En este mandamiento hay una bendición y cada vez que Dios daba una bendición por el cumplimiento de su ley, también daba una maldición por desobedecerlo. Así que mi consejo es, no juegue con este mandamiento. No desprecie a sus padres. No desprecie a su padre y a su madre porque ya están viejitos. Eso nos dice Proverbios 23:22. Hónrelo, cuídelo y sosténgalo. Ellos lo hicieron por ustedes. Ellos lo hicieron por nosotros. Ellos se desvelaron por nosotros. Ellos sudaron por nosotros. Cuando algo nos pasaba, ellos querían sufrir en lugar de nosotros. Y aún hoy lo siguen deseando. Ellos siguen orando por nosotros. Los que no son cristianos aquí y tienen papás que sí son cristianos, no dude que ellos siguen orando por ustedes. No los abandonen, no los echemos fuera, no los llevemos a un asilo, no nos olvidemos de ellos, no les digamos que son carga para nosotros. Apoyémoslos financieramente, porque es ofrenda para ellos, es una bendición para nosotros también. Tampoco pongamos de excusa que no los vamos a ayudar financieramente porque estamos dando ese dinero para la iglesia o para un bien piadoso, entre comillas. Fíjense lo que dice Marcos 7:11. Jesús dijo, pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que te pudiera beneficiar, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Eso es usar el nombre del Señor en vano. Además, si no amamos y honramos a nuestros padres, que los podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no podemos ver? No hable mal de ellos, aunque sean incrédulos. Quizás ellos están enojados porque usted viene a la iglesia, quizás ellos no son cristianos, quizás están enojados porque se casó con un cristiano o una cristiana, están enojados porque ahora no le interesa tanto el hacerse rico, le interesa más la obra del Señor. Intente comprenderlos también. Ámelos y respételos, de todos modos. Sea bueno con ellos. Intente explicarles qué cambio ha hecho el Evangelio en sus vidas, pero sin contienda. Sepa esperar en el Señor. Piense en lo bueno que ellos han hecho por nosotros y que aún hacen por nosotros. Y reconozca eso. No olvide agradecer
sobre todo de manera activa, de manera hablada, de manera intencional, de manera directa. Dígales, agradézcales, ayúdelos, no los deje solos. Esté al pendiente de sus necesidades. Eso incluye tiempo y dinero. Y esa es una manera de agradecerles también. Ellos lo valen. Ellos le dieron eso y más. No rechace sus consejos a la medida que no contradiga los mandamientos del Señor. Escuche su sabiduría. Si Dios los ha dotado de tantas canas, de tanto tiempo, de tanta experiencia, respete el consejo que les dan. No les, ellos, eso les hará felices a ellos, pero también será beneficioso para usted. Recuerde que hay una promesa del Señor en esto. Acuérdese de llamarlos de vez en cuando, visitarlos. Eso es parte de la honra también, no se olvide de ellos. Usted tiene derecho a veces de molestarse por algo, pero no tiene el derecho de permanecer enojado con ellos. No tiene el derecho de no hablarles. Usted les debe este respeto, aun cuando usted crea que usted siempre tiene la razón. Nunca deje de hablarles y de visitarlos. Ore por ellos. Máximamente si son cristianos. Máximamente si no son cristianos. Si no pasa nada en un tiempo, si ellos no vienen a Cristo, pues ore más. Pídale al Señor que los bendiga, que obre en ellos. Esto es bueno, que nunca se olviden de sus papás a la hora de orar. Denle gracias al Señor por sus vidas. Y si ya no están entre nosotros, denle gracias al Señor por ese tiempo que Dios le dio de la gracia de tenerlos, aunque sea por un corto tiempo. Si han pecado contra usted, dígaselo en amor y perdónelos. Hónrelos de esta manera. ¿O acaso usted nunca se equivocó? ¿Acaso nunca los molestó a ellos también? ¿O no pecó contra ellos? Y ellos siempre lo han perdonado. Y aunque usted nunca haya hecho esto, que lo dudo realmente, Dios nos ha perdonado infinitamente más. Así que lo que Dios nos pide es que perdonemos a nuestro padre y a nuestra madre. Tome acción hoy. Si usted es huérfano, honre a quien lo crió de la misma manera como a padre y a madre. Si creció solo o lo abandonaron, aférrese a la esperanza que el Señor nos dejó por medio de su siervo David cuando dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Qué mejor padre que nuestro Padre Celestial? Si cree en Él, Él le ha provisto 100 veces más hermanos, padres y madres. Aquí, solo vea a su alrededor. Le recomiendo que investigue más sobre este tema, que no se quede solamente con eso que estoy diciendo yo. Le recomiendo una serie del pastor Sugel. Él tiene este mandamiento dividido en 3 sermones de 1 hora. Así que yo no pretendo de ninguna manera abarcar todo lo que este mandamiento puede decirnos. No le pienso sacar toda la carne, obviamente, pero sí quiero llevarlos a la reflexión. Como pudieron observar, estas cosas que hablamos son cosas que nuestra propia conciencia nos dice que son buenas hacer, pero nuestra naturaleza como seres caídos nos empuja a la rebeldía. Porque sí, si algo es evidente en nosotros es que nuestro corazón es rebelde y prepotente. Así que aquí quiero exhortarles a que seamos humildes, que usemos este principio para cambiar nuestro ser. La humildad que solo puede salir de un corazón de carne, esa es la humildad que el Señor da al transformar nuestro corazón de piedra en uno de carne. Si aún tiene en su mente que lo que acabo de decir es legalismo, que no es necesario pensar en todo esto para honrar a nuestros padres, le ruego que se arrepienta de su pecado y comience a acercarse en súplica al Señor para que ya no esté más en hiel de amargura. Si no quiere honrar ni obedecer a sus padres, a sus mayores, a sus pastores, a los gobernantes, policías, etcétera, usted está en rebeldía. No con ellos, sino con Dios, porque Dios es quien lo manda a hacerlo. La única excepción que hay de esto es que algunos de estos líderes nos estén llevando lejos de la voluntad del Señor. Dice Hechos 4:19, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y me encanta este otro también en Deuteronomios 13, 2 al 3.
Dice, si la señal o el prodigio se cumple acerca del cual Él te ha hablado, hablando de los profetas. Y Él nos dice, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle. No harás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueño, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto nos dice que aunque hagan grandes cosas, aunque los políticos hagan grandes cosas, aunque quien sea haga grandes cosas, debemos obedecer antes al Señor. No idolatremos líderes ni pastores, ni siquiera a nuestros padres. La tierra que el Señor nos da es el segundo punto y el último. Sé que el primer punto fue largo, pero era necesario. Ahora quiero hacer un resumen de esto. Probablemente cuando Pablo hablaba de que este es el primer mandamiento, no se estaba refiriendo a que era el primero en tiempo, sino que estaba refiriéndose el primero en preeminencia. Sería algo así como decir que el mandamiento es primordial. Es un mandamiento primordial con promesa. Y lo que la promesa nos dice es que nos habla de Jerusalén. Para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor te da. Esa es la promesa. Ahora, ¿qué significó para Israel o para este pueblo nómada a que se les dio los 10 mandamientos? Ellos eran peregrinos, estaban camino a la tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel, y esa tierra es Israel. En otras palabras, Dios les prometió que si obedecían, ellos tendrían largura de días en aquella tierra que Él les daría. Pero como sabemos, Israel era un pueblo terco, idólatra y quejón. Tanto que Dios desecha a los padres, hace que vaguen por 40 años en el desierto para que solamente sus hijos, la siguiente generación, entrara en aquella tierra. Antes de que pase la batuta a la próxima generación con el tipo de Cristo que era Josué, Dios les da un canto. Y este canto no es un canto de alegría, no era un canto de victoria, no era un canto de bendiciones, era un canto que Dios dice que le servirá como testigo para juzgar a los israelitas. Eso está en Deuteronomios 31 y Deuteronomios 32. Deuteronomios 31, 19 dice, ahora pues escriban este cántico para ustedes y tú enséñaselos a los israelitas, ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. Me gustaría que leyeran ese cántico, el capítulo 32. Por falta de tiempo no lo voy a decir aquí. Pero Dios les reclama que ellos se olvidarán de Él como su Padre y lo rechazarán. Entonces, lamentablemente vemos cómo este pueblo va de fracaso en fracaso, en una espiral hacia abajo, y lo vimos en Jueces cuando estudiamos Jueces aquí. Eran desobedientes, cada vez más corruptos, y se olvidaban más de Dios. Dios no les dio largura de días en esa tierra. Antes fueron oprimidos, saqueados, esclavizados, más tarde destruyeron su templo. Dios los libera solamente para más tarde rechazar al Mesías y volver a ver su templo destruido hasta el día de hoy. Ellos ni siquiera se enfocaron en las sombras. Si lo hubieran hecho, se hubieran dado cuenta que Jesús proyectaba la sombra cuando lo tuvieron entre ellos. Pero no pasó así. Esa es la peor consecuencia de la desobediencia. Porque al final de todo, de lo que nos habla esta promesa de largura de días en la tierra que el Señor nos da, la tierra que esperamos y hacia donde nos dirigimos es la tierra prometida de la Nueva Jerusalén. Jesús nos dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Pero si usted se da cuenta, eso se lo estaba diciendo a judíos que vivían en Israel, que no ellos ya estaban en la tierra prometida. Jesús nos anunció una tierra mejor, una tierra nueva, un cielo nuevo. Nuestra esperanza está en la ciudad celestial. Nuestra largura de días no tiene fin porque se encuentra en la eternidad de Cristo. Qué hermosa promesa. Pero no olvidemos que Israel, su terquedad, idolatría y su constante quejar es un tipo de nosotros. No somos mejores que ellos. Roguemos pues al Señor que nos sostenga, porque ahora Dios mandó a su Hijo para que nosotros veamos bien a través de Él y nos sostiene con su Espíritu. Él nos llevará con éxito a este lugar prometido, pero quien lo rechace
qué terrible destino le espera. A lo que quiero llegar con todo esto es que alguno podría estar pensando, si un joven realmente cristiano honra a sus padres y muere joven, ¿qué pasa con la promesa entonces? Y mi respuesta es básicamente esta: la promesa es largura de días en la tierra que el Señor nos da. Y la tierra que el Señor nos da es una heredad celestial. Lo mismo dice Pablo en Efesios 6, y seas de larga vida sobre la tierra. Recordemos que él está citando Éxodo 20, y la tierra es aquella que el Señor nos da. Este es principalmente lo que significa, pero también es correcto pensar que estos hijos que obedecen, si nosotros obedecemos, también Dios nos dota de una larga vida y plena en la tierra. Y como vuelvo a repetir, este es un principio general. Solo no tomemos esto como que es algo, una promesa del Señor aquí en la tierra, porque aún esta tierra tiene sus días contados. La tierra que no tiene los días contados es la venidera. Esta es una promesa aún mayor, un regalo de la vida eterna. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, quiero traer estas aplicaciones sobre esta promesa. Debemos ser obedientes con todas las personas que abarca este mandamiento que acabamos de leer, que acabamos de estudiar. Ya lo vimos en el primer punto. Debemos ser humildes, debemos honrarlos, respetarlos y obedecerlos, siempre y cuando ellos nos dirijan a la voluntad del Señor y no nos alejen del Señor. Hagamos esto no por obligación. Recordemos que todo este mandamiento cuelga del amor de Dios. Si amamos a Dios, si ya hemos sido nuevas criaturas, si ya hemos sido hechos nuevas criaturas, somos capaces de dominar nuestros impulsos de rebeldía y de obedecer a nuestros padres, porque amamos a nuestro Padre Celestial. Él es quien nos dota con su Santo Espíritu y Él nos bendice con el poder, amor y dominio propio, dice 2 Timoteo 1:7. Entonces Él nos dará la vida eterna en la nueva Jerusalén. A quienes hemos confiado en el Señor, que lo amamos con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Colguemos de esta fuente inagotable de amor nuestro amor a los padres. Aunque ellos no sean perfectos, aunque quizás nos dejaron, quizás nos hicieron daño, quizás fueron injustos, quizás nos maltrataron, etc., Dios nos ha perdonado mucho más que eso. Fíjese en el mandamiento no dice hónralos sí, no dice debes honrarlos si ellos hacen esto. No, no dice eso. Solamente dice honra. No hay condicionantes, no hay requisitos previos. Esa es la aplicación que quiero que tengan en sus corazones. Debemos honrarlos, sí o sí. Si no lo ha estado haciendo, Dios le está dando hoy para empezar. Y amigo que nos acompaña hoy, quiero decirle algo de manera muy clara y quizás vaya a sonar fuerte, pero nadie está huérfano. O usted tiene de padre a Dios o tiene de padre al diablo. Y no lo estoy diciendo yo, no es mi idea, es lo que dice Jesús. Juan 8:41 dice de esta manera: ustedes hacen las obras de su padre. Y entonces ellos le contestaron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Después del 42 dice: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. En el 44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Amigo que me escucha hoy, si usted no recibe al Hijo, entonces lo está aborreciendo. Y si aborrece al Hijo, no puede ser llamado hijo de Dios. Jesús nos está diciendo que si nosotros actuamos de esta manera, actuamos conforme a los deseos de nuestro Padre. Y si estamos rechazando al Hijo, estamos declarando quién es nuestro Padre. Dígame pues, ¿a quién honra? Y le diré quién es su Padre. Fíjese de nuevo en el 42. ¿Quiere de Padre a Dios? Ame a Jesús entonces. Mira a Cristo hoy. Él es nuestro ejemplo perfecto. En Él tenemos la máxima expresión de obediencia al Padre. Podemos confiar en Él, porque Él sí cumplió este mandamiento a cabalidad.
quien hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me envió, del que me envió. Juan 6:38. Amigo, con tan solo creer en Él, nos es imputada, o sea, transferida su justicia a nosotros. Esa es la mejor de las noticias. Salvación gratis por un Salvador santo y justo. Si aún no ha corrido a los brazos de Jesús, hoy es el día. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con esa generación. Y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3:7-19. Ruegue a Dios hoy con sus propias palabras que lo salve, que lo perdone, que no se encienda su ira santa contra usted, que lo vea a través de su Hijo que entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Acuda al Hijo, Él lo salva. Acuda al Hijo para entrar en su reposo. Jesucristo es el reposo. Si cree hoy en el Hijo, aunque usted haya sido un rebelde toda su vida, la obediencia perfecta de Jesús, la que demanda al Padre, será puesta en su cuenta y Dios Padre lo verá, ya no lo verá más en su desobediencia, sino que lo verá en la obediencia perfecta de Jesús. ¿Qué espera entonces? Y amado hermano, usted que dice amar a Dios, honre a los suyos, ame a su iglesia, honre a los mayores, ame a sus padres, honre a sus pastores, honre a los gobernantes que velan para que la ley se cumpla, la ley terrenal. Dios los ha establecido donde están. Entonces respételos, acate sus órdenes, porque esto es justo, para que le vaya bien, para que disfrute de larga vida, quizás no aquí, seguro, pero seguramente en la tierra prometida. Demuestre que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Cristo en su vida, que Él lo ha transformado, que tiene a su Espíritu Santo en usted. Demuestre que lo ha dotado de dominio propio para que pueda de esta manera vencer la rebeldía, que es una nueva criatura. Demuestre que no hay ningún yugo en la obediencia, sino verdadera libertad por medio del Espíritu. Demuestre que ama al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas, amando a sus padres como a usted mismo. Y ahora que sabemos quiénes son nuestros padres y cuál es nuestra recompensa eterna, honre a su Padre celestial, honrando a sus padres terrenales. Les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar.